Un saludo tengan los participantes y su facilitador. En la clase anterior estuvimos estudiando la clasificación de las sustancias inorgánicas. Esta clasificación resulta imprescindible para poderlas nombrar o formular. En el día de hoy seguiremos estudiando las sustancias, pero ahora vamos a comenzar a ver cómo se nombran y cómo se formulan. De este aspecto vamos a tener dos encuentros. Hoy vamos a dar la primera parte de estos dos encuentros. Lección 4 de la unidad 1. Nomenclatura y notación química de sustancias inorgánicas. Primera parte. Y para desarrollar este encuentro de nomenclatura y notación química de las sustancias, comenzaremos con los óxidos. Nomenclatura de los óxidos no metálicos. Para nombrarlos se usan prefijos que indican el número de átomos de cada elemento en la fórmula química. En la próxima lámina continuamos esta idea. Se coloca la palabra genérica óxido, la preposición de y a continuación el nombre del no metal.
Ejemplos de esta nomenclatura. Vamos a analizarla. La primera sustancia, CO. Si analizamos la sustancia, según estudiamos anteriormente, es una sustancia binaria formada por el oxígeno y un no metal. Por tanto, se trata de un óxido no metálico. Aplicando lo que acabamos de ver ahora, como hay un átomo de oxígeno, para designar un átomo se usa el prefijo mono, es decir, monóxido, pero se hace una contracción. Por tanto, comenzamos a nombrar monóxido, después la preposición de y el nombre del elemento no metálico, en este caso el carbono. El compuesto siguiente también es un óxido no metálico por las mismas razones que el anterior, pero ahora hay 4 átomos de oxígeno, por tanto se utiliza el prefijo tetra, que también se contrae con la palabra óxido y nos queda tetróxido, indicando 4 átomos de oxígeno. La preposición de y el nombre del elemento también con el subíndice que está representado. Hay 2 átomos de nitrógeno, el prefijo di indica 2 átomos. Por tanto, el nombre completo de la sustancia o el óxido N2O4 es tetróxido de dinitrógeno. Veamos ahora la notación química para estas sustancias. Notación química, que es lo mismo, escritura de la fórmula de los óxidos no metálicos. Es decir, ahora es para escribir sus fórmulas. Se escribe primero el símbolo del elemento no metálico y a continuación el del oxígeno. Este es el primer paso. Se colocan subíndices de acuerdo con el número de átomos que hay de cada elemento, según indica el prefijo. Este es el segundo paso.
Veamos los ejemplos. Si queremos escribir la fórmula del pentóxido de difósforo, el prefijo pen delante de la palabra óxido significa 5 átomos de oxígeno. Y el prefijo di delante de la palabra fósforo significa 2 átomos de fósforo. Es decir, como se escribe en el orden fósforo, oxígeno, en el caso del fósforo hay 2 átomos indicados por la palabra difósforo. En el caso del oxígeno, 5 átomos indicados por el prefijo pen y la palabra entera pentóxido. Quiere decir que este compuesto tiene 5 átomos de oxígeno y 2 de fósforo, pero se escribe primero el fósforo y después el oxígeno. El siguiente caso es el dióxido de carbono. La palabra dióxido indica 2 átomos del elemento oxígeno. Y como dice de carbono y no hay prefijo, se supone que es 1. El prefijo para 1 es el prefijo mono. Se emplea en el caso del oxígeno, pero no en el caso del otro no metal. Es decir, dióxido de carbono significa una fórmula química en la que hay 2 átomos de oxígeno y 1 átomo de carbono. Una vez estudiada la nomenclatura y notación química de los óxidos no metálicos, pasemos a continuación a estudiar la de los óxidos metálicos. Nomenclatura de los óxidos metálicos. Se escribe la palabra genérica óxido, seguida de la preposición de y a continuación el nombre del elemento metálico. Este es nuestro primer aspecto, nuestro primer paso. Ejemplo, una sustancia de fórmula Na2O. Analizamos su composición. Es una sustancia binaria, está formada por átomos de 2 elementos. Uno de los elementos es el oxígeno y el otro es un metal.
por tanto se trata de un óxido metálico. Siguiendo la regla de nomenclatura, escribimos la palabra óxido, la preposición de, y entonces nos fijamos en el metal. Como el metal es el sodio, sencillamente se nombra óxido de sodio. Fíjense que en este caso no se emplean prefijos para nombrarlos, a diferencia de los óxidos no metálicos. En el caso anterior vimos un óxido metálico donde está presente un metal que tiene un solo número de oxidación. En su tabla de iones ustedes pueden ver que el sodio solo tiene o presenta número de oxidación 1 más. Pero hay veces que existen sustancias donde hay un elemento metálico que tiene más de un número de oxidación. También esto lo pueden ver en el anexo de su folleto. Cuando el elemento metálico tiene más de un número de oxidación, se coloca su valor absoluto, es decir, el del número de oxidación, con un número romano entre paréntesis después de su nombre. Vamos a ver, después que ustedes terminen de anotar, el ejemplo de este caso. Ejemplo, tenemos la fórmula Cr2O3, cromo, un metal, oxígeno acompañando al cromo, la sustancia es un óxido metálico. Pero si ustedes se fijan en el anexo de los números de oxidación que aparecen en el folleto, el cromo puede presentar en sus compuestos números de oxidación 2 y 3. Este número de oxidación generalmente lo sabemos por el subíndice que presenta el átomo de oxígeno. En este caso, al tener la fórmula Cr2O3, el átomo de cromo aquí presenta un número de oxidación 3 más. Pero pudiera haber otro óxido de cromo en que el cromo presente el número de oxidación 2 más. Como hay dos posibilidades y se pueden llamar igual si no hacemos la salvedad del número de oxidación, le llamamos a este compuesto óxido de cromo 3, que quiere decir un óxido de cromo donde el cromo presenta número de oxidación 3. Ese 3 se coloca al final del nombre entre paréntesis y con números romanos.
Pasemos a estudiar la notación química de este tipo de óxidos. Notación química de los óxidos metálicos. Quiere decir, ahora vamos a escribir las fórmulas. Para escribir la fórmula, se escribe primero el símbolo del elemento metálico y a continuación el del oxígeno. Este es el primer paso de escribir la fórmula de un óxido metálico. Una vez dado este primer paso, se coloca como subíndice del elemento metálico el valor absoluto del número de oxidación del oxígeno, que en los óxidos siempre es 2 menos. Y esto es importante que se lo aprendan. Todos los números de oxidación no tienen que aprendérselos ahora, pero al menos el del oxígeno y 2 o 3 más que veremos en el transcurso de nuestro semestre, sí debemos memorizarlos. El número de oxidación del oxígeno en los óxidos siempre es 2 menos. Como subíndice del oxígeno, se escribe el valor absoluto del número de oxidación del elemento metálico. Este número de oxidación del elemento metálico, ustedes lo pueden buscar en el anexo del folleto y trabajar con él durante todos los encuentros, durante los estudios de la nomenclatura de estos compuestos y de otros que estudiaremos posteriormente.
Si los subíndices que hemos colocado son divisibles por un mismo número, se dividen por este, es decir, cada subíndice se divide por este número. Como veremos después que ustedes terminen de anotar en un ejemplo. Y aquí tenemos el ejemplo que abarca todo lo que hemos visto en este caso. Fíjense, como tenemos que escribir la fórmula del óxido de magnesio, según las reglas colocamos primero el símbolo del magnesio y al lado el símbolo del oxígeno. Como subíndice del oxígeno debe ir el valor absoluto del número de oxidación del magnesio. Es decir, este valor sería 2, puesto que el número de oxidación del magnesio es 2 más. El valor absoluto es 2 y este sería el subíndice del oxígeno. Como subíndice del magnesio sería el valor absoluto del número de oxidación del oxígeno, que en estos óxidos siempre, en los óxidos, siempre es 2 menos. Quiere decir que debajo del símbolo del magnesio iría el número 2. Pero como estos números son divisibles por 2, dividimos cada uno de ellos. 2 sobre 2 da 1 y 2 sobre 2 da 1. Entonces, hacemos lo mismo del intercambio que habíamos dicho anteriormente y colocamos debajo del magnesio el número 1, que no se pone, y debajo del oxígeno, del símbolo del oxígeno, el número 1 también. Quiere decir que la fórmula que nos queda a la derecha, MgO, indica un compuesto donde existe un átomo de magnesio por cada átomo de oxígeno. Esto sucede porque en los compuestos inorgánicos, que son los que estamos estudiando ahora, la fórmula química expresa la menor relación entre los átomos. Como veremos cuando estudiemos los compuestos orgánicos, en ellos sí es muy importante el número de átomos en cada molécula, puesto que casi todos son compuestos moleculares, los compuestos orgánicos, y entonces ya no ocurre esta simplificación. Quiere decir que simplificar estos subíndices es característico fundamentalmente porque no podemos generalizar de las sustancias inorgánicas. Además, podíamos haber escrito como un paso intermedio Mg2O2 y después de haber escrito esta fórmula, dividir esos dos subíndices por el mismo número 2. Pero también lo podemos hacer a partir del propio número de oxidación, a gusto de ustedes. Aquí con los números de oxidación digo 2 sobre 2 da 1 en el caso del magnesio y 2 sobre 2 da 1 en el caso del oxígeno. Y al final coloco la fórmula MgO. Pasemos a continuación a estudiar la nomenclatura y notación química de los hidróxidos metálicos. Nomenclatura de los hidróxidos metálicos.
se nombran con la palabra genérica hidróxido, seguida de la preposición de y el nombre del elemento metálico. Si el metal presenta más de un número de oxidación, se especifica este número de oxidación con un número romano entre paréntesis. Veamos dos ejemplos de estos casos. Primer ejemplo, tenemos la fórmula KOH. Analizando la composición, nos damos cuenta que está presente un metal y un grupo hidróxido. Por tanto, se trata de un hidróxido metálico. Como el metal que acompaña al grupo hidróxido es el potasio, siguiendo las reglas anteriores, se nombra hidróxido de potasio. En el otro ejemplo, tenemos Cu, entre paréntesis, un OH con un subíndice 2. Quiere decir, el grupo hidróxido, aunque esté repetido, es el grupo hidróxido como tal, unido al metal cobre. Por tanto, se llamaría hidróxido de cobre. Pero, ¿por qué el 2 entre paréntesis? ¿Y por qué no hay un 1 entre paréntesis al lado del hidróxido de potasio? Si analizamos el anexo del folleto,
vemos que el potasio presenta un solo número de oxidación, el número de oxidación 1. O sea, cuando se diga hidróxido de potasio, se sabe que el único número de oxidación posible es el 1 más. En el caso del hidróxido de cobre, puede presentar números de oxidación 1 y 2. Como el subíndice que lleva el grupo hidróxido es el número de oxidación del metal, el valor absoluto de ese número de oxidación, nos damos cuenta que se trata del cobre con número de oxidación 2 más. Y como también pudiera haber cobre con número de oxidación 1 más en el caso de un hidróxido, nombramos a este compuesto que tenemos en la pantalla hidróxido de cobre 2. Pasemos ahora a estudiar la notación química, es decir, escribir la fórmula química de los hidróxidos metálicos. Notación química de los hidróxidos metálicos. Se escribe primero el símbolo del elemento metálico y después la representación del grupo hidróxido, nuestro primer paso. Se coloca como subíndice del grupo hidróxido el valor absoluto del número de oxidación del elemento metálico. Veamos los ejemplos.
Hidróxido de calcio. Escribimos calcio, escribimos OH. Vamos a la tabla del folleto, al anexo, y vemos que el número de oxidación del calcio es 2 más y es este su único número de oxidación. Como el número de oxidación del calcio es 2 más, el subíndice del grupo hidróxido es el subíndice 2 y así queda escrita la fórmula de este hidróxido. En el caso del hidróxido de hierro 3, vamos también al anexo del folleto, vemos que el hierro tiene número de oxidación 2 y 3 para confirmarlo, porque de todas formas ya en el nombre nos dicen que es el número de oxidación 3, y entonces colocamos entre paréntesis la fórmula o la representación del grupo hidróxido y le colocamos un subíndice 3. Queda escrita así la fórmula del hidróxido de hierro 3. A modo de resumen, nombremos 4 compuestos cuyas fórmulas tenemos escritas aquí en la pizarra. Cl2O3, CaO, BaOH2, AlOH3. El primero, que es compuesto binario, formado por oxígeno y un no metal. Por tanto, es un óxido no metálico. Teniendo en cuenta lo que hemos estudiado, como hay 3 átomos de oxígeno, comenzamos escribiendo. Trióxido, preposición de, y como hay 2 átomos de cloro, trióxido de dicloro. Siguiente ejemplo, compuesto binario también, formado por oxígeno y un metal, metal calcio. Buscando en el folleto, el calcio tiene solamente un número de oxidación, el número de oxidación 2 más, por tanto no hay que especificar ese número de oxidación. ¿Cómo lo nombramos? No igual que el óxido no metálico, sino de esta otra forma según hemos estudiado. Óxido de calcio, y tenemos nombrado ese segundo compuesto. Aquí tenemos BaOH2, metal con hidróxido, igual que abajo, AlOH3, metal con hidróxido. Ni el bario ni el aluminio tienen números de oxidación, tienen varios números de oxidación, sino que el bario solamente presenta el número de oxidación 2 más y el aluminio 3 más. Por tanto, se llama el primero hidróxido de bario y el segundo hidróxido de bario, el primero, y el segundo hidróxido de aluminio. A partir del ejercicio del folleto y con su facilitador pueden seguir ejercitando la nomenclatura química, con la cual continuaremos en nuestro próximo encuentro. Hasta entonces me despido de ustedes.